Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Espero que se queden con nosotros a lo largo de los próximos 30 minutos porque tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. En el primero, la verdad es que Ricardo de Antuñano nos tiene integrados, intrigados más bien, porque me dijo, el tema es pincel o rodillo. ¿A qué se refiere? Bueno, estaremos platicando sobre este mensaje para hoy por parte de Ricardo. Y el segundo bloque, ojo, padres de familia, porque estaremos platicando sobre los cursos de verano. Están a la vuelta de la esquina las vacaciones de los chamacos y es importante que si ustedes deciden que los hijos tomen un curso de verano, pues al menos se tomen el tiempo para saber exactamente qué van a contratar y cómo lo van a contratar para que no haya sorpresas, sobre todo desagradables. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos tener la posibilidad de estar en contacto de manera muy directa. Comenzamos el programa, nos enlazamos hasta el Hotel Los Sauces, donde se encuentra mi querido Ricardo de Antuñano. ¿Cómo estás, amigo? Querido amigo, muy buenos días, tardes, la hora que nos reciban en casa. Pues muy contento de recibirte con pincel y rodillo para echarle muchas ganas. Oye, Gil, con esto me viene un poquito la reflexión de una lona que vi por ahí que decía, se pintan casas a domicilio. La verdad es que me preocupé cuando empecé a leer el mensaje, ¿no? Se pintan casas y yo lo pensé, dije, ojalá que sea a domicilio, ¿no? Porque pues para llevarla va a estar difícil, ¿no? Va a estar complicado llevar la casa. Fíjate que yo una vez vi ese mensaje en Cuernavaca, precisamente, y pensé lo mismo. Dije, caray, pues tiene lógica. Qué bueno que vayan a tu casa a pintarla, ¿no? Ahora, aquí lo Exacto. importante es saber si lo van a pintar con rodillo o con pincel o cómo va a ser la cosa, ¿no? Ese es el punto, Gil. Fíjate que quise poner un ejemplo extremo porque de repente, bueno, decía el gran amigo y gran maestro del desarrollo humano, Miguel Ángel Cornejo, de repente al ser humano nos sentimos productos terminados y pensamos, sin caer en un tema egótico, pensamos que lo que estamos haciendo es la mejor técnica o lo mejor para hacer algo. Pero la verdad es que hay técnicas nuevas, hay muchas cosas por aprender y cuando de repente te llevan una herramienta de poder, tus resultados pueden ser espectaculares. Y si me das oportunidad, voy a poner el ejemplo para salir de dudas, porque sé que ahorita tal vez gran parte de todo tu auditorio que te sigue no, se estará comiendo las uñas y dirá, ¿qué es eso de pincel y rodillo? Ahora sí, ¿qué desayunó? ¿Qué comió Ricardo? ¿No? Pues mira, tiene una lógica y una analogía que creo que tiene poder para ver que una herramienta de verdad vale la pena tenerla en la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Imagínate el tamaño acá de los Sauces Resort Beach, Rabanillo River, ¿no? Acá en el famoso, en el fabuloso lugar de San Pedro Cholula. Imagínate que de repente alguien que ha venido a pintar cada 3, 4 años el hotel viene de nuevo, ¿no? Pero esta persona, vamos a pensar que es Don Robert, ¿no? Don Robert Chicotenca, ¿sí, verdad? ¿Verdad? Viene a pintar porque es el que lo pinta y ya, pues ya tomó medida, ya me dio presupuesto y le digo, don Robert, ¿cómo qué tiempo se va a tardar? No, pues ya ve que pues, mis pinceles son los mejores que hay. O sea, él toda su vida se ha dedicado a pintar, pero toda la vida ha pintado con pinceles, ¿no? Ha pintado casas, comercios, fábricas con pinceles. Digo, ¿cómo cuánto se va a tardar, don Robert? Me dice, pues como un año, ¿no? Y, y entonces es donde viene esta analogía. Dices de repente, quiero cambiar, pero quiero seguir haciendo lo mismo. Hay herramientas que te catapultan y te pueden hacer que lo que quisieras hacer o tus sueños o lo que hay en el tintero lo puedas lograr mucho más rápido. Y es precisamente esa diferencia que hay entre un pincel y un rodillo. Si ubican los rodillos, y sé que las artes manuales en casa y de mantenimiento no es un tema así que andes así de vanguardia, pero que alguna vez la has visto, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, amigo, tampoco es necesario que me andes balconeando con el público, ¿eh? Perdón. No, si el otro día, don Gil, bueno, ya no lo voy a platicar, No, ya pero mejor no, no sé qué vas a contar, pero mejor no. lo dejamos Mejor ahí, censúrate, censúrate. censura. Oye, entonces imagínate, pues hablo pensando en esta analogía que solo es un cuento, no es real, a don Robert que iba a pintar el hotel en un año, le digo, oiga, don Robert, espérese, acabo de encontrar unas herramientas formidables
en vez de cubrir así con el ancho de un pincel, y además pintaba con pincel de punto fino, ¿no? Imagínate para pintar 1 metro cuadrado, ¿no? Tal vez le llevaba un día entero, ¿no? Un metro, ¿no? Le digo, no, espérese, va a haber estos rodillos de alta absorción y además con un mango telescópico que puede subir a 4 metros y así puede usted pintar sin subirse una escalera, superficies bastante altas. No, don Robert estaba o sea, fascinado. Total que en vez de pintar el hotel en un año, lo podía pintar en 15 días o en un mes. Y así pasa en la vida. De repente vamos viendo que alguien nos dice, oye, tal libro o tal curso o tal consejo, pero de verdad que no hacemos caso, ¿no? Y tomar una herramienta de poder, Gil, te puede catapultar y llegar a cosas increíbles. Preguntarles a los que ya conocen, a los que ya han tenido la experiencia, pero tener esa apertura, tener esa humildad, ¿no? De repente le dice a alguien, oye, ¿por qué no lo hacemos así? No, siempre lo he hecho así y así va a seguir. Es como si a un niño que empieza a hablar y todavía no camina, que gatea y le dijeras tú, no, te voy a enseñar a caminar. Y dice, no, yo siempre he gateado, me voy a quedar aquí. Pero en ese impasse hay mucha gente atrapada, Gil, que se acerca a uno con una herramienta, con algo de poder, con el rodillo, en vez de que siga pintando con pincel, y como que a veces no lo tomamos. ¿Y dónde están esas herramientas de poder? Pues en la capacidad que tú puedes adquirir tomando un nuevo curso, tomando un nuevo libro, tomando un nuevo maestro, teniendo un mentor del tema, ¿no? A mí alguna vez me dicen, oye, yo estoy estudiando Derecho y cuando salga ya la hice. Le digo, no, espérate, ahorita que estás en la carrera, métete al mejor despacho de abogados a trabajar, aunque no te paguen un peso, ¿no? Hay herramientas que nos pueden empoderar, nos pueden hacer crecer muchísimo, pero que a veces como que no las queremos tomar. Deambulamos en la vida con una calcomanía que dice, soy producto terminado, ya me las sé todas, ¿no? Y esa falta de humildad creo que a veces nos retiene en nuestro proceso de crecimiento mucho, Gis. Y fíjate que ahora que lo mencionas, quizá muchas veces tampoco es que sea falta de humildad, sino a veces es terror, ¿no? A lo desconocido, miedo a saber si tengo la capacidad de adaptarme a estas nuevas formas, nuevos sistemas. Y lo vemos mucho con la tecnología. Ricardo, tú y yo, a lo mejor cuando estábamos en la escuela, ¿qué nos íbamos a imaginar que iban a existir teléfonos celulares, ¿no? Nosotros teníamos que comprar las enciclopedias y hacer las tareas utilizando los libros, ¿no? ¿Qué te ibas a imaginar que a través de un aparato portátil ibas a tener toda la información del mundo disponible prácticamente allí, ¿no? Entonces, a veces es complicado. Yo me acuerdo la primera vez cuando me abrieron mi cuenta de correo electrónico, que sigue siendo la misma de toda la vida. Dije, pero ¿cómo va a ser esto, no? Y como que no entiendes. Ahora, por ejemplo, con las criptomonedas que están tan de moda también, es una tecnología nueva que dices, pero ¿cómo? Y al final, pues tienes que ir abriendo esas puertas en tu mente, aunque te cueste mucho trabajo. Hay que tener la apertura, Gil, y hay que aprender de los que sí le están haciendo, ¿no? Los que ves que van avanzando y si alguien te da un consejo por ahí, tomarlo, ¿no? Porque realmente puedes dar un salto cuántico en tu vida, ¿no? Fíjate que hace rato decías algo que me parece que es algo que nos atrapa casi a la mayoría, porque seguramente todos en algún momento de nuestra vida nos ha dado miedo el éxito. Y dice, ay, ¿cómo va a dar el miedo el éxito? Por supuesto que el miedo da éxito, ¿no? Da éxito, miedo da éxito. El éxito da miedo. También, bueno, ambos, ¿no? Y tenemos un podcast en el Mensaje para Hoy que está ahí en Spotify, querido amigo y amigos de toda tu audiencia, y se llama Sin Miedo al Éxito. Y la verdad es que sí nos pega, Gil, y va muy de la mano con el tema de hoy de pincel y rodillo. De repente vemos que hay rutas mucho más rápidas, desde luego cuando sean rutas honestas, serias, que no perjudiquen a nadie, ¿no? Pero hay herramientas mucho más rápidas que te pueden llevar a la meta muy, muy bien, pero de repente vas pensando y dices, ay, si yo no soy el bueno, pues generalmente dicen que todos los proyectos se descalifican de manera autoimpuesta. O sea, el 93 o 95% de los proyectos que pudieron haber sido maravillosos antes de coincidirse, antes de salir afuera, ya se les dio una negación y se les mató antes de empezar. Y es por eso de ese miedo al éxito, Gil.
que lo podríamos cambiar, lo podríamos abrir, podríamos, o sea, imagínate qué bonito que de repente a lo mejor la persona más sencilla de una corporación, el más modesto, viene y te da un consejo y a lo mejor el presidente o el director del corporativo, de la empresa, a lo mejor dice, a ver, siéntese, platíqueme, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay casos de éxito en el mundo de aportaciones que hizo gente maravillosa, que a lo mejor venía de una condición un poquito humilde o sencilla y que cambió y revolucionó a la compañía completa, ¿no? Y es que al final creo que todos sabemos que no nacimos pues con todos los conocimientos que cargamos hoy en día, ¿no? Al final, a lo largo de los años y de los meses y de los días vamos aprendiendo, dicen por ahí que todos los días se aprende algo nuevo. El caso aquí es tener la apertura para poder distinguirlo, saber qué nos conviene, qué no nos conviene y también tomar la decisión de cambiar, porque a veces ese también es el problema, ¿no? Ese temor quizá no al éxito, sino a lo desconocido. Claro, fíjate que justamente lo dijiste muy bien, el temor a lo desconocido. Dicen que uno puede, te voy a poner un ejemplo que creo que alguna vez lo comentamos, es, hay dos motivadores que mueven al ser humano y son los principales, y uno es el miedo y otro el deseo. Deseas algo, si lo deseas un poquito más de tu miedo, avanzas, pero tristemente, a veces la gran mayoría de las personas se quedan atrapados en su miedo. Y vamos a poner un ejemplo que lo ilustra muy bien. Imagínate una viga de acero de unos 40 centímetros de ancho y de 6 metros de largo, 8 metros de largo, y que te digan, oye, del otro lado de la viga, nomás te tienes que subir, es bastante ancha, tienes que caminar por ella y del otro lado hay un billete de 1,000 pesos, ¿no? Dices, pero por supuesto, ¿cuántas vueltas me doy, no? Entonces ahí no hay miedo, hay el deseo, pero si calibramos un poquito el miedo y el deseo, subimos un extremo de la viga a una barda y a otra barda del otro extremo, aunque esté bien fija y de manera segura, un poco entre comillas, porque es peligroso hacer eso, y te ponen los mismos 1,000 pesos, a lo mejor, ¿no? Por lo menos yo tal vez ya diga no, porque aumentó el miedo y finalmente el deseo es el mismo, ¿no? El premio es el mismo. Ya lo decía ese gran maestro de desarrollo humano, negocios y maestro de vida, Tony Robbins, ¿no? Las personas se quedan en una media porque les da miedo avanzar un poquito. Él hablaba de una disciplina del esquí en nieve, ¿no? Y él decía, la gente llega a un punto medio, pero ya no van un poquito más. Pero yo creo que eso nos atrapa en todo y es por no tener esa apertura de cambiar el pincel a un rodillo, ¿no? Dices, bueno, así lo están haciendo, pues si lo hacen, dicen, por ahí dice otro filósofo, dice, la mejor prueba que algo se puede hacer es que ya alguien lo hizo, ¿no? Entonces, si alguien lo está haciendo con otra tecnología, con otro medio, con otras herramientas, con un rodillo en vez de con un pincel, ¿por qué no tomarlo, no? De repente el miedo, yo creo que es nuestro principal enemigo, es el detractor y quien congela todas las oportunidades y cosas maravillosas que siempre la vida te está ofreciendo en cada momento, en cada instante. Pero nosotros el miedo te paraliza, te cristaliza y dices, no, no puedo, ¿no? Y yo creo que sí podríamos. Y fíjate que también, ahora sí que probando no se pierde nada, ¿no? Si tú le dices al señor Xicoténcatl, ¿no? Vas a poder pintar el hotel en 2 semanas. Pues está muy bien, es una herramienta que me va a funcionar porque voy a poder trabajar en más proyectos al mismo tiempo y hacerlos más rápido. Y a lo mejor también si tú le dices a Salvador Dalí, oye, pues en lugar de usar tu pincel para hacer un cuadro, utiliza un rodillo y él se va a dar cuenta al usarlo de que a lo mejor no puede tener el detalle para su pintura utilizando un rodillo, pero al menos lo probó y supo que no era lo que él necesitaba para poder plasmar en una obra de arte, ¿no? Porque también se necesita ese detalle para poder hacerlo con pincel, pero al final tener esa apertura de probar cosas nuevas, ¿no? Probar cosas nuevas, Gil. Yo creo que es súper, súper importante. Me quedaba pensando en el joven Roberto Xicontencal de acá de Cuautlancingo, que le mandamos saludos. Justamente le pasa, imagínate, 2 semanas va a pintar el hotel, ¿no?
Y entonces, ¿qué le viene a su mente en sus miedos? Dice, oye, ¿y las otras semanas del año que yo ya tenía chamba? Pues, ¿qué voy a hacer, no? Le pasa como a la marchante de la esquina de, me llevo todos los aguacates, no, si no, luego, ¿qué vendo, no? Entonces, ¿cuántas veces a nuestra vida se nos ha acercado alguien para de verdad, ahora sí que Dios tiene un ejército trabajando y en la forma que menos te imaginas, llega alguien a tenderte la mano, a decirte por dónde es. Pero a veces somos miopes, a veces somos sordos ante oportunidades increíbles que están pasando a cada momento, ¿no? Y yo creo que deberíamos de tener esa apertura para cambiar del pincel al rodillo y poder avanzar mucho más. Y no solo uno, sino compartirle a mucha gente que hay muchos rodillos disponibles para que su avance en la vida sea mucho más rápido. Por supuesto, y este es el mensaje para hoy, mi querido Ricardo, que bueno, es uno de los Exacto. muchos que existen en Spotify y que podemos escuchar con tu voz. A lo mejor tempranito, cuando nos estamos despertando, pues en unos minutos podemos tener estos consejos y estas semillitas que nos van ahí dando cierta guía para ir cambiando un poco la actitud, ¿no? Claro que sí, te hago una remembranza muy rápido. Esto del mensaje para hoy nace en inicios de la pandemia, precisamente para contrarrestar un poquito las tristezas y todas las cosas que veíamos por otro lado, ¿no? Una época muy difícil para la humanidad, pero que yo quería aportar así un granito de arena, ¿no? Es un mensaje que no cuesta, es un mensaje que habla, pues no solo de desarrollo humano, hablamos pues también de negocios, de sueños, de metas, de alegría y que de verdad vale la pena. Tú proponías en la mañana, yo lo propongo desde luego, sobre todo en la mañana, pero si de repente les pegó el insomnio en la noche, ¿por qué no, verdad? ¿No? Que También, se oyen también. dos o tres de corridito y seguramente se la van a pasar bien, ¿no? Sin duda, Ricardo, como siempre es un gusto el escucharte y conversar contigo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Y muchas gracias, saludos allá a todo tu grupo que te escucha. Y bueno, pues gracias por la oportunidad de este espacio, Gil, para mí es muy, muy importante. Nada que agradecer, un abrazo también para allá con todo cariño. Excelente semana. Gracias, Gil. Feliz semana. Vamos a hacer una breve pausa. En unos segundos estaremos platicando sobre lo importante que son los cursos de verano y cómo sacarles el mayor provecho.